Shalom, shalom, bendiciones, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga, qué bueno poder estar una vez más en esta transmisión en vivo que el Padre nos permite en este programa Levántate y Resplandece. Quien te habla es Hepzibah desde Buenos Aires, Argentina. Para aquellos que nos ven por primera vez, nosotros estamos transmitiendo desde Casa Bellejen, desde Buenos Aires, y animamos a todos aquellos hermanos que siempre nos acompañan a que nos ayuden a compartir. Le damos también la bienvenida. Shalom, shalom a todos. Qué bueno poder estar una vez más. Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Es una bendición poder estar juntos y escuchando el mensaje que el Padre tiene para hoy. Un mensaje tan importante, tan trascendental para la vida de una persona que quiere agradar a Elohim y que quiere realmente levantarse y resplandecer, salir de ese lugar de estancamiento espiritual. Y es muy importante lo que el Padre nos da hoy para hablar. Es algo que vamos a estar tocando distintos temas, vamos a estar hablando también sobre la culpa, los tipos de culpa, y sobre todo nos vamos a enfocar en discernir qué es la convicción del Espíritu, qué es la convicción del Ruach, o qué es también la acusación del enemigo, cómo el enemigo opera y cómo él trabaja en nuestras vidas. Amén. Así que, ¿qué les parece si entregamos este tiempo en las manos del Padre para que sea Él ministrando nuestras vidas? Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das, por tu gran misericordia y amor, Padre, porque nada de lo que somos, ni de lo que tenemos, ni de lo que podemos hacer proviene de nosotros o de nuestras fuerzas, sino que todo es por tu gracia, todo es por tu favor y tu misericordia para con tu pueblo. Te pido, Padre, que seas tú por mí, en mí y a través de mí, como atalaya ministrando tu palabra, lo que tú quieres compartirnos hoy como pueblo, como un padre que quiere hablar a sus hijos, como tú a través de tu Ruach operas para darnos entendimiento cuando estamos pecando, cuando estamos transgrediendo tu Torah. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento y que hoy haya mucha libertad de tu espíritu en las vidas que se sienten bajo condenación, bajo acusación, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Adón Yeshua. Amén, amén, amén. Gloria a Adonai. Shalom, shalom a los hermanos que se están añadiendo. Bienvenidos, bienvenidas. Les animo a que puedan estar compartiendo este tiempo. Están ahí a un clic para poderlo hacer. No les es gravoso y realmente esto ayuda para que muchos sean sanos, muchos sean libres por la palabra, por el mensaje que el Padre quiere compartirnos hoy. Amén. Gloria a Adonai. Vamos a comenzar y quiero integrarme en esta conversación que hoy vamos a tener, porque muchos tenemos pensamientos que nos señalan nuestros pecados. Y todos pasamos por ese tiempo de entristecernos, por sentirnos mal, por lo que hemos fallado a Adonai. Entonces, cuando nosotros sentimos esa culpa, ese sentirnos mal, podemos asumir que eso viene del espíritu de Elohim, cuando en realidad no siempre es el caso. Muchas veces llegamos a estar confundidos y tomar como que es la convicción del espíritu, pero en realidad es una acusación del enemigo. Entonces es importante que aprendamos a distinguir entre lo que es la acusación del enemigo y cuando es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de transgresión. Ambos nos da una sensación de culpabilidad, de vergüenza, pero vamos a ver la forma y hacia dónde desemboca lo que es la convicción del Espíritu y lo que es la acusación.
La palabra acusación en griego es kategoros. Y esa palabra kategoros significa contra uno de la asamblea, es decir, quejoso ante la ley, específicamente acusador, Satanás. Es decir, que cuando nosotros leemos en la palabra acusación, en griego es kategoros. ¿Y por qué voy al griego? Porque generalmente está en las cartas de Pablo y tenemos el griego desde el Nuevo Testamento. La palabra, en cambio, convicción, es elenjo, que significa que el Espíritu nos redarguye y nos reprende como Padre. Hay una gran diferencia entre acusar, quejarse, que es lo que hace el enemigo, y entre lo que es redarguir o reprendernos como un padre. El acusador siempre quiere que nosotros nos enfoquemos en nuestros pecados, en lo que fallamos. Pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos va a enfocar hacia Yeshua, nos va a enfocar hacia la cruz. El enemigo muchas veces vamos a ir viendo cómo opera, porque no podemos dejar de ver sus maquinaciones y cómo él trabaja para desenmascararlo. Amén. Es importante que podamos ver. El enemigo muchas veces actúa como fiscal, que trae juicio, mientras que Yeshua muchas veces actúa, y de hecho lo hace, dice la palabra, como nuestro abogado. Podemos leer en 1 Juan 2:1 que dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Entonces podemos ver que Yeshua nos ayuda en nuestra debilidad y nos enfoca en su perdón. Él defiende a sus hijos. Cuando el Ruach HaKodesh, cuando el Espíritu Santo nos convence, es con el propósito de traernos limpieza, de traernos sanidad, de ser mejores para Elohim y estar más rendidos a su voluntad. Todo esto a través, ya te digo, de la sanidad interior, a través de la liberación, a través de la restauración. Porque la palabra nos habla que todos somos pecadores, todos somos culpables de pecado. Dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Adonai, amén. Todos. No hay nadie que pueda decir yo no pequé. Pero si nosotros nos enfocamos en nuestros pecados y escuchamos la acusación del enemigo, entonces nos vamos a hundir en desesperación. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos convence de nuestro pecado. Y sí, puede haber sentimiento de culpa, pero esta culpa nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a apartarnos del pecado y a ponernos de acuerdo con Elohim. Nos lleva a confesarlo, nos lleva a pedir perdón, nos lleva a sentirnos que necesitamos un Salvador. Nos acerca a Yeshua. Amén. Ahora bien, cuando nosotros vivimos bajo un sentido de desaprobación, de desvalorización, de vergüenza, de que realmente el Elohim no puede hacer más nada con nosotros, que estamos perdidos, que somos fracasados en la vida espiritual, es allí donde estamos creyendo a la acusación del enemigo. Porque allí nos entra una culpa falsa que nos hace vivir en la vergüenza y nos puede impedir la comunión con nuestro Adón Yeshua. ¿Por qué?
porque nos vamos a sentir que no merecemos estar a sus pies, que estamos sucios, que somos hipócritas, y todo eso va a generar que nos vayamos separando cada vez más y más de la comunión con Adonai. Y esto terminaría en una muerte espiritual. Entonces, en cambio, el hecho de la convicción del Espíritu que nos da de pecado hace que nosotros caigamos a los pies del Adón Yeshua y pidamos que la sangre nos limpie de todo pecado. Nosotros tenemos que entender que el hecho de acercarnos a Adonai no es por buenas obras. Nadie puede decir yo puedo entrar por mis buenas obras ante el trono. Nadie puede decir yo tengo comunión con Elohim porque yo tengo buenas obras. No. Las obras no nos hacen ganar el amor de Elohim o su favor, porque no podemos hacer lo suficiente como para agradarle y ganarnos su perdón. Es imposible. El único remedio para nuestros pecados y para poder entrar confiadamente ante el trono de aquel que es 3 veces santo es el sacrificio que hizo Yeshua. Es su obra la que nos permite tener acceso a nuestro Padre y al perdón de nuestro Padre. No se trata de ganar su perdón, sino se trata de confiar en lo que Yeshua hizo por nuestras vidas. Cuando vemos muchas veces que viene esa culpa que nos agobia, es allí cuando el enemigo empieza a alargar y lanzar acusaciones. Y allí tu vida se siente aplastada, se siente inservible, se siente de una manera que es frustrante y hace el enemigo que nosotros no podamos operar dentro del reino. Pablo nos muestra la diferencia entre lo que es sentirse bajo la convicción del Ruach HaKodesh y de lo que es la acusación del enemigo. Vamos a ver allí en 2 Corintios 7, 9 al 10. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fiasteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, según Elohim, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos que tanto la convicción del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y la acusación del enemigo, ambas producen tristeza. Pero una nos va a llevar a la muerte y nos va a hacer sentirnos mal para destruirnos, y otra nos va a llevar rendidos a la cruz de Yeshua, reconociendo que nada podemos hacer sin Él, teniendo ese teshuvá, ese volver a los pies de Yeshua. Dice la palabra, vamos a ir a Apocalipsis 12, 7 al 11. Shalom, shalom a los hermanos que nos están saludando, bendiciones. Pueden decirnos desde dónde nos están viendo, que el Eterno les bendiga grandemente. Gracias por aquellos que han compartido, les animo a que lo puedan hacer aquellos que están entrando. Dice la palabra, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es interesante que habla del acusador y habla justamente quién es el enemigo, y que nos acusa continuamente delante de Elohim. Pero dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Aleluya. Podemos ver que cuando nosotros recibimos ese nuevo nacimiento, esa circuncisión de nuestro corazón, nuestra conciencia se empieza a tornar más sensible, amén, a lo que es pecado, a lo que es guardar la Torá, guardar las Escrituras. Antes nuestra mente estaba embotada, pero ahora estamos con más claridad. Y a través de ese nuevo nacimiento, nosotros inclinamos el corazón a no ensuciarnos, sino a hacer nacer esa nueva naturaleza y hacer morir todas las obras de la carne. Entonces, nuestro ruaj, nuestro espíritu, ya renovado, ya nuevo nacido, no quiere pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestro interior y allí Él empieza a hacer su obra de limpieza, empieza a despertar nuestra conciencia, empieza a darnos sentido de lo que es pecado, de lo que es iniquidad. Entonces, lo que el enemigo se aprovecha es para acusarnos y sacar cosas del pasado. También intenta rebajarnos e intimidarnos. Es allí cuando él se manifiesta como el padre y autor de mentiras, porque sus maquinaciones, sus métodos, sus armas, como las acusaciones, hace que en nosotros muchas veces haya culpabilidad y vergüenza, y nos desenfoca de poner la mirada en Yeshua y nos mantiene centrados en nosotros mismos. Y eso es un gran engaño, una gran sutileza, porque al estar nosotros enfocados en nosotros mismos, lo que vamos a hacer es hundirnos en nuestra culpabilidad. Porque mientras nos sentimos culpables, Satanás está haciendo ese trabajo de acusarnos. Entonces vamos a girar como en un círculo, en un ciclo de culpabilidad, desesperación, vergüenza, acusación, así sucesivamente, con remordimiento, con estado de desesperación, de tristeza. Pero eso, como dice la palabra, no nos va a llevar a traer una solución. No vamos a ver la salvación, sino que nos va a llevar a incredulidad, nos va a llevar a desesperanza. Y como dice que ahí leíamos en 2 Corintios, la tristeza produce muerte. El enemigo te condena, pero el Espíritu de Santidad te da convicción. La palabra nos enseña que el Ruach HaKodesh nos da convicción de pecado. Podemos ver esto en Juan 16:8, que dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, también el enemigo muchas veces utiliza nuestro pasado para acusarnos. Y si nosotros aceptamos esas flechas, esos dardos del enemigo en nuestra mente, caeremos en sus garras. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre la convicción del Espíritu y las acusaciones del enemigo? El Espíritu nos va a llevar a crear una conciencia de la necesidad que tenemos de un Salvador.
y nos va a llevar a obedecer la voz de Adonai y a santificarnos. ¿A través de qué? De su bondad, de su misericordia, de su gracia. Es su amor, es su gracia la que nos invita a venir hacia Él y dejar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, rebeliones a sus pies. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos en que realmente es por la obra de Yeshua que podemos entrar confiadamente ante ese trono de misericordia, es cuando podemos acallar la condenación del enemigo, porque esa acusación, esa condenación nos roba la emuná, nos roba la fe, porque nos hace creer que Elohim no nos ofrece perdón ni reconciliación, nos hace perder la esperanza de poder volver a tener comunión con Él. Y eso es lo más triste que alguien puede pensar, el decir, para mí ya no hay remedio, para mí ya no hay solución. A mí el Padre me desechó, y eso es una gran mentira, porque dice la palabra que Él no desecha, que todo el que a mí viene no le echo fuera. Podemos ver cómo es el corazón de Adonai, de nuestro Padre Celestial, al ver la parábola del Hijo Pródigo. Miremos la actitud del Padre. La actitud del Padre fue, hijo, todo lo que tengo es tuyo, tómalo. Él mostró misericordia, mostró su generosidad. Y cuando volvió el Hijo Pródigo, arrepentido, cuando se le despertó su conciencia y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Vuelvo a mi casa, vuelvo a la casa de mi padre. Allí dice que el padre, día a día, se subía a un monte y miraba hacia donde se había alejado su hijo y esperaba con ansias que regresara para abrazarlo. Y cuando lo vio, él dice que lo abrazó, no le importó el olor a cerdo, no le importó lo sucio que estaba su hijo. Y dice que le mandó a los siervos que le pongan un anillo, sandalias nuevas, que lo revistan con ropa nueva y que hagamos fiesta. Ese es el gozo del Padre cuando tú y yo regresamos a Él en teshuvá, en arrepentimiento. Y por ahí nos sentimos avergonzados y decimos, ay, Padre, pero tengo un olor a cerdo. Perdí todo lo que me diste, Padre. Lo deseché, no lo valoré. Estoy vacío. Bueno, el Padre lo que hace es levantar al caído. Eso es lo que Él se experimenta y lo que a Él le agrada. Él dice que se deleita en misericordia. Y Él quiere sacar esas ropas y poner ese anillo que representa el compromiso matrimonial nuevamente, amén, con Yeshua. Qué hermoso. Y Él nos renueva, y Él nos acepta, y Él hace fiesta. Dice que delante de los ángeles de Elohim hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y cuando nosotros leíamos eso decíamos, bueno, porque es de alguien que vivió toda su vida alejado de Elohim y se arrepintió, y claro, fiesta. Pero no está hablando solamente de esa clase de personas, sino cuando tú y yo cada día tomamos conciencia de algún área que no entendíamos que estábamos pecando y vamos a sus pies, allí hay fiesta, porque un pecador hizo teshuvá y volvió y se arrepintió. Podemos ver el hecho de que todo esto se basa en la fe de lo que Yeshua hizo en nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos, en cambio, las acusaciones del enemigo, que tal vez pueden ser ciertas, no es solamente mentira, puede ser que en nuestra vida pasada sea cierto lo que
lo que él acuse. Pero si nosotros escuchamos esos dardos de condenación, de acusación, nos hacemos vulnerables al desespero y a la parálisis espiritual. Miren lo que le pasó a Judas cuando escuchó al enemigo. Él salió de la ciudad y se ahorcó. Pedro, cuando contempló el rostro de Yeshua, dice que lloró amargamente, pero luego volvió a tener comunión con él. Pedro había negado a Yeshua, pero él dice que lloró amargamente, se arrepintió. Y hubo restitución, restauración, y fue usado grandemente, podemos ver en el libro de los Hechos. Aleluya. Muchas veces escuchamos hermanos, hermanas que dicen, estoy en una situación límite, ya he ido demasiado lejos, Adonai jamás podría volver a aceptarme. Y eso es una gran mentira. Pero cuando nosotros le creemos al enemigo, empezamos a sentir y tener esos sentimientos de falta de protección, de desesperanza. Porque justamente el propósito de Satanás es provocar una condena. Es provocar que nos sintamos culpables. Y quiere que experimentemos ese dolor y ese remordimiento, pero no nos lleva a hacer teshuvá. Porque nos sentimos tan sucios que decimos, ¿cómo vamos a regresar a los pies del Padre? Entonces, al seguir acusándonos y acusándonos, hace que nos centremos la atención en nosotros mismos y en lo que hemos hecho o no hecho, en nuestro pecado, en nuestra transgresión, en vez de enfocarnos en lo que Yeshua hizo. Mientras nos sintamos culpables, vamos a sentirnos bajo acusación y nos vamos a esconder, como hizo Adán y Eva y Java, que se escondieron porque sintieron esa culpa de pecado y se apartaron. Y ese día en el huerto, como cada tarde, iba Yeshua, ¿sí? Porque dice la palabra que era la minra, que caminaba en el huerto. Esa palabra minra es dabar, es palabra en arameo, y en el Targum dice que la minra se paseaba con ellos. Y era el Señor, Adonai, paseándose con ellos cada tarde, cada día. Y ese día fue y no estaban. Estaban escondidos, estaban apartados. ¿Por qué? Porque se sintieron realmente que habían pecado y se sentían condenados. Esa misma acusación, hasta que no hacemos teshuvá, nos hace apartarnos cada vez más del Señor. En cambio, la verdadera convicción del Espíritu hará que te acerques más a Él. Quiero leerte un testimonio de esta acusación que hace el enemigo. Es un testimonio de una hermana que dice así: cuando era adolescente, cuenta la hermana, caí en un pecado verdaderamente terrible. Unos años después me bauticé. Ahora estoy casada y tengo una familia. El otro día el pastor me pidió que diera clases en la escuela de niños, ¿sí? Y me gustaría hacerlo, pero mi pasado me sigue angustiando. No es la primera vez que me piden que enseñe, pero siempre he recurrido a alguna excusa. ¿Tengo que seguir viviendo así durante el resto de mi vida? Este es un claro ejemplo de cómo Satanás inactiva a las personas que Adonai llama, a sus escogidos, a través de la acusación de su pasado. Los deja inoperantes. Satanás quiere que tú te sientas culpable, mas tu Padre Celestial quiere que tú te sientas perdonado y habilitado para toda buena obra. Satanás sabe que si tú
estás bajo esa nube oscura de culpa, de condenación, no serás capaz de servir a Adonai. Y si lo sirves, será sin poder, sin bendición, en aridez, como hablábamos el otro día. Ahora, es muy triste que en muchas congregaciones parece que el ministerio sea el hacerte sentir culpable. Podemos ver muchos casos donde nos dicen, cada vez que voy a la congregación, desde el púlpito, desde donde habla el predicador, el pastor, el roe, el moré, me ataca, me acusa, a través de indirectas y a través de directas. Me siento culpable. ¿Qué puedo hacer? Tenemos ahí en las Escrituras que Pablo se encontró con una situación parecida en la iglesia de Corinto. Uno de sus miembros había caído en el pecado, rehusando arrepentirse, y no quería arreglar las cosas con Elohim. Y vemos en 1 Corintios 5, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero ustedes después búsquenlo. En 1 Corintios 5, Pablo pide a la congregación que disciplinara a ese hombre porque había caído en pecado y no se quería arrepentir, porque ellos no le decían nada, no lo disciplinaban. Hasta que, después de recibir la carta, lo hacen. Entonces, vemos en 2 de Corintios, en la 1 Corintios, Pablo le dice a la congregación que lo discipline, y en la segunda carta dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, al principio Pablo detectó ese pecado, vio que allí la congregación fue complaciente con el pecado, no quería actuar. Entonces, cuando reciben esta carta de Pablo, influye en ellos y les hace actuar, pero se fueron al otro extremo. Se lo pusieron tan difícil al hombre pecador que no querían perdonarle. ¿Conoces casos similares? Entonces Pablo tuvo que aconsejarles diciendo lo que dice 2 Corintios 2. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que Satanás, el acusador, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, que una culpa y una tristeza excesiva solo van a conducir a la depresión, a la desesperación, a la derrota. El enemigo va a empezar a atacar la mente, el cuerpo, la conciencia. Y es importante que aquel hermano que tal vez sí cayó en pecado y obró mal, pero que está arrepentido, se le pueda restituir, se le pueda integrar nuevamente. Porque el hecho de sentirse acusado hace que no pueda levantarse delante de Elohim. Y la acusación, mis amados, mis amadas, puede debilitar todo nuestro ser. Y muchos no se atreven a resistirla por miedo a que pueda ser lo que es la reprobación del Espíritu Santo. Se piensan de que es el Ruach HaKodesh convenciéndolo de pecado. Y en realidad es una acusación del enemigo. Entonces se entra en una confusión que no se logra diferenciar entre una y otra y se termina aceptando la imputación del enemigo. ¿Y esto qué lleva? A una vida consumida bajo opresión del enemigo, del acusador. Esa acusación que muchas veces incapacita a la persona más espiritual y más útil porque se enfoca en esas clases de personas para reducirlas a nada, a crear una conciencia débil y a debilitar a la persona entera,
el enemigo hará que, si nosotros le creemos, nos persiga, nos acuse, nos desgaste mental, emocional, espiritual y físicamente. Y lamentablemente en las congregaciones, aún dentro de las personas más allegadas, amigos, familias, hay acusaciones de unas contra otras, chisme, calumnia. Muchas veces la acusación viene a destruir nuestro testimonio y a destruir nuestra credibilidad. Y si nuestro testimonio es destruido, perdemos credibilidad. Y esto se levanta en todas partes, desde nuestra propia casa hasta en la congregación. El enemigo quiere arruinar nuestra reputación para detenernos y para calumniarnos. Y ese propósito de toda acusación es justamente de traer difamación de los hijos de Elohim. Porque si alguien no cree en lo que tú estás diciendo, ¿cómo te escucharán? No querrán escucharte. Entonces no se expandirá el reino de Elohim y el mensaje verdadero de la palabra. Porque lamentablemente la gente cree más lo negativo que lo positivo. Entonces la acusación viene para matar y es a través del falso testimonio, a través de la calumnia, a través del chisme. Esa acusación lleva a que muchos caigan en ese pecado de homicidio, como dice Primera de Juan. Entonces, el propósito de la acusación termina socavando la vida espiritual de la persona y hace que se deje de creer lo que estamos creyendo. Y es como que hay una confusión mental y se empieza a cuestionar todo y uno se empieza a sentir culpable cuando se es acusado. Es como que hay una sombra, una nebulosa y no se puede obtener las respuestas directas de Elohim. La acusación viene para asesinar tu carácter. Caín mató a Abel, su hermano, físicamente. Sin embargo, en este tiempo que vivimos, lamentablemente, muchos son asesinados espiritualmente porque otros mataron su influencia, su testimonio y su credibilidad. Tengamos cuidado de creer las mentiras y acusaciones dichas sobre otros, porque si tú lo recibes, tú también estás recibiendo ese veneno del enemigo. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre la convicción del Espíritu y la acusación del enemigo? Vamos a ver unas comparaciones. La convicción del Espíritu nos lleva a correr hacia el perdón del Mesías, hacia el perdón de Elohim. La acusación nos mantiene en un sentido de culpa. La convicción nos mueve a depender de la gracia, del favor de Elohim, de su bondad. En cambio, la acusación nos empuja a depender de nosotros mismos, a quererlo hacer más en nuestras fuerzas. La convicción del Espíritu nos recuerda la seguridad en sus promesas. La acusación nos lleva a cuestionar las promesas de Elohim. La convicción del Espíritu nos mueve a agradecer a Elohim por Yeshua. En cambio, la acusación del enemigo nos mantiene pensando miserable de mí. Hermano, hermana, quizá el enemigo ahora mismo te está acusando o te ha acusado últimamente. Incluso te sientas hasta indigno de ser llamado hijo de Elohim o de poder acercarte a Adonai en oración o servirle. Es importante que no des lugar a esa voz acusadora del enemigo. Es importante que miremos y no ignoremos sus maquinaciones para que no gane ventaja sobre nosotros. Y esa palabra maquinaciones en griego es neoma, que es pensamiento. Es decir, cuando Pablo decía que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones, es decir,
no seamos ignorantes de cómo Satanás piensa, de lo que él tiene preconcebido en su mente perversa. No seamos ignorantes, sino que sepamos, discernamos de dónde viene. Las maquinaciones del diablo, del acusador, son esos pensamientos opuestos a la obra de Adonai. Él necesita seres humanos para llevar a cabo su obra de robar, matar y destruir. Y Él envía esas flechas, esos pensamientos entrando en la mente del ser humano, que si son recibidas, moran en su lev, en su corazón. Cuando esos pensamientos llegan a creerse, nos debilitamos. Si no resistimos estas malas ideas, estos malos pensamientos, estas acusaciones, empezaremos a declarar lo que está en nuestra forma de pensar. Por eso Yeshua dijo, del corazón salen los malos pensamientos que contaminan al hombre. Por eso es importante que resistamos todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Yeshua y que contradice lo que Elohim habla. Por lo tanto, es muy importante no ignorar que nosotros tenemos la victoria por medio de Yeshua, que Él nos dio autoridad como creyentes en su nombre, que Él nos dio ese poder del Ruach HaKodesh. Como dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermanos, nuestras armas no son carnales, no tenemos lucha contra las personas, sino que, como dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, potestades. Entonces, esas armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destruir pensamientos y maquinaciones que el enemigo lanza en nuestra mente o en la de nuestros allegados. Entonces tenemos que estar alerta y no desconocer esa armadura que dice Efesios 6, que Yeshua nos ha provisto, que es ser revestidos de Él. El tema es que muchos ignoran todo esto y caen presos en desesperación. La palabra nos habla que nosotros no tenemos que dar lugar al enemigo. Entonces no puede haber en nuestros pensamientos ira, acusación, amargura, enojo, avaricia, lujuria. No des lugar al diablo. El enojo, la ira, da lugar al diablo. El rencor, la amargura, la acusación. Nosotros debemos cerrar la puerta y todo derecho legal al enemigo que ha operado en nuestras vidas hasta hoy y decir, hasta aquí llegaste. No tenemos que dar lugar a hablar en contra de un hermano o del prójimo y estar del lado del Satanás acusando. Aunque sea verdad, debemos buscar la reconciliación, debemos buscar la paz entre nosotros para estar unidos. Algunas de las maquinaciones que el enemigo hace es traer división, intenta dividir los hogares, el matrimonio, entre hermanos de una congregación, sembrando acusaciones, produciendo amargura, resentimiento. Sobre todo en el hecho de un matrimonio, Satanás va a intentar dividir, que haya amargura, que haya resentimiento. ¿Para qué? Para que no oren juntos. Porque una casa dividida contra sí misma no puede perdurar
Y esa rotura puede dañar aún hasta la descendencia, a los hijos. Entonces, el enemigo va a querer atacar la unidad matrimonial que forma un muro de protección para los hijos, porque si la familia ora, si el matrimonio se mantiene en oración unidos, el enemigo tiembla. Otra estrategia y maquinación del enemigo es meternos en situaciones de tentaciones para hacernos pecar, para hacernos caer y después acusarnos. Él nos tienta, nosotros caemos y después nos acusa. Esa es la estrategia. Por eso la Biblia nos habla de que huyamos de fornicación. Un ejemplo de cómo Él nos tienta. Debemos evitar lugares y situaciones que nos comprometen y que nos pueden causar un tropiezo para nosotros y para otros. Tenemos el ejemplo, por un lado, de José, que huyó de la esposa de Potifar, y por otro lado, David, que lamentablemente no huyó, sino que cayó en pecado de adulterio y luego de homicidio para encubrirlo. Otra maquinación es la distracción. Es una de las estrategias favoritas del enemigo. Distraernos. Los afanes de la vida, el entretenimiento, las redes sociales, la concupiscencia, el hambre de los ojos, son distracciones que ahogan la palabra. Y al no tener claras nuestras prioridades, como hijos de Elohim, como esposos, el volcarnos a nuestra familia, el atendernos, nos hace que pequemos, que erremos el blanco y que luego nos acuse el enemigo. Y algunas distracciones pueden ser legítimas, puede ser hasta un deporte, puede ser cualquier cosa que sea para distracción, pero la palabra nos dice, no todo nos conviene. Sí, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Hay cosas lícitas que debemos poner a un lado porque nos roban fuerzas y recursos para poder cumplir la comisión y nuestro llamado. Las distracciones con el mundo nos roban la atención, el enfoque. Otra de las artimañas del enemigo para después acusarnos tiene que ver con las relaciones. Hay amistades que no nos convienen con personas carnales, compromisos con incrédulos, influencia de personas llenas de amargura, el hecho de tener relaciones sentimentales, yugos desiguales. A muchos les han cegado y les han desviado del camino. Hay que tener mucho cuidado con las relaciones que el enemigo pone en tu camino para desviarte. Otra maquinación es la rebelión contra las autoridades establecidas por Elohim. Es también una manera de abrir puertas al enemigo, porque la rebelión delante de Elohim, dice en 1 Samuel, es como el pecado de adivinación. Entonces tenemos que tener cuidado para que Satanás no gane ventaja. Amén. Para que él no gane territorio sobre nuestra vida. Eso es lo que significa ganar ventaja. Es importante conocer esa diferencia, hermanos, y las maquinaciones que el enemigo utiliza. Cuando nosotros vemos que está habiendo este tipo de maquinaciones, no debemos ser ingenuos, sino despiertos. Por eso el Padre nos manda a levantarnos y resplandecer. Entonces tengamos cuidado de no caer en una de esas trampas. Amén. Podemos ver que, vamos a ir un poquito más, ¿sí?
El hecho de el acusador es crear mentiras y que nos acuse delante de Elohim. Esto hace que nos señale nuestros pecados, nuestros fracasos y crea en nosotros un sentimiento de culpa. Esta culpa, este sentimiento de culpa, mejor dicho, va a hacer que nos sintamos que no somos aptos para ser hijos y para ser siervos y para cumplir el llamado de Adonai. Entonces nos paraliza. Nosotros podemos estar paralizados de temor, el miedo paraliza, pero también la culpa puede bloquear a una persona y hacerla inmóvil, inhabilitarla. Entonces es importante que nosotros entendamos esta acusación del enemigo para que nos levantemos y resplandezcamos y estemos libres para accionar, para operar. En el libro de Zacarías, capítulo 3, quiero que vayamos allí porque hay un ejemplo claro de lo que hace el enemigo. Y habla del sumo sacerdote Josué. Dice allí, entonces me mostró al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, ¿sí? Josué, que estaba delante del ángel del Señor. O sea, ¿quién es el ángel de Adonai? Yeshua, ¿sí? Entonces, Zacarías vio una visión. Vio al sumo sacerdote, imagínatelo, que estaba delante de Yeshua y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Entonces, podemos centrarnos en esta imagen. Está, de un lado, el que ha sido elegido, llamado por Elohim para el ministerio. Un siervo, un ministro. Y este ministro está de pie en presencia de Yeshua. Ahora, en su lado derecha hay un ángel, pero no es un ángel bueno, sino que es un ángel caído. Es un ángel malicioso, quien está parado ahí acusándolo. Ahora, ¿de qué lo acusa? Dice así, el ángel de Adonai dijo a Satanás, Yuhed Bajei te reprenda, Satanás. Repréndate, Adonai, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. ¿Te das cuenta aquí lo que está pasando? El sumo sacerdote, el siervo de Adonai, el ungido, el pastor, el roe, se aparece y en presencia de Elohim está con su ropa sucia. Josué está todo sucio. Es interesante porque este ministro tenía que estar con lo que estamos viendo, aquellos que estamos estudiando la parashá, con toda esa vestimenta hermosa de la mitra, de todo lo que es el pectoral, el efod, con las piedras. Y sin embargo, esa magnificencia de las ropas del sacerdote, del Cohen, estaba toda sucia, manchada. Y Satanás se enfoca en eso. Satanás, acusándolo, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? No perteneces aquí. Este no es un lugar para gente sucia. Esta es la presencia de Elohim. Y en medio de esa acusación, que muchas veces el enemigo hace a nuestras vidas, de decir, tú no eres apto para estar aquí. ¿Cómo vas a congregarte si estás sucio? Si estás sucia, mira tus ropas.
¿Cómo vas a venir delante de la presencia de Elohim? Si tú que eres sacerdote, porque todos somos reyes y sacerdotes, amén, bajo el orden de Melquisedec. ¿Cómo tú te presentas así, de esta manera? Así acusa el enemigo. Y en medio de esa acusación, Elohim abre su boca y dice, Satanás, en otras palabras, cierra la boca, enmudece. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Sabes lo que es un tizón? Es un palito, una ramita. Ahora, ¿sabes qué pasa si tú sacas del fuego una ramita, un palito, antes de que sea consumido? Si tú lo sacas, lo más probable es que te manches con el carbón, con la ceniza, porque esa rama, ese palito se está quemando. Entonces lo más seguro es que cuando tú lo tomes, te manches y te quedes con la mano sucia. Así es como Adonai lo describe a Josué. Y no solo a Josué, sino que nos describe a nosotros. Nosotros somos un tizón arrebatado del fuego. Aleluya. No sé si llegas a entender lo que el Padre aquí nos está mostrando. Cuando Adonai nos redime y nos saca del fuego, ese fuego que estábamos bajo juicio, y nos rescata y nos saca de esas llamas, Él ensucia sus manos, porque nosotros estábamos como un tizón. Y cuando Él nos rescata, sí, salimos sucios como el hijo pródigo, con olor a cerdo. Sí, estábamos muertos, teníamos olor a muerte, como dice Pablo, que ahora tenemos olor a vida en Yeshua. Pero estábamos muertos en delitos, en pecados, estábamos sucios. Y Elohim no espera que una persona sea pura e intachable ante Él para que Él lo redima. No, esa no es la buena nueva. La buena nueva es que mientras nosotros estábamos sucios, mientras estábamos con esa vestimenta de pecado, Yeshua nos cambió y nos dio ese manto de justicia, esos vestidos de salvación. Nos cambió, nos revistió de Él. Nos pasó de muerte a vida, circuncidó el cuerpo de muerte y nos dio un nuevo nacimiento. Y fuimos todos arrebatados del fuego. Todos éramos esa ramita, ese palito, ese tizón, como Josué. Y todos venimos de una vida sucia. Todos. Nadie puede decir, no, yo era tan santo, tan santa, tan puro, que Adonai me escogió. No, porque si decimos eso, tenemos orgullo, así que ya no estamos tan limpios. Entonces, todos podemos sentirnos identificados con Josué. Y le cambia las ropas. Él estaba vestido con ropas sucias y le dice a Adonai, quítenle las ropas sucias. Y le dice, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y después dijo que le pongan una mitra limpia en la cabeza, y le pusieron una mitra limpia en la cabeza y le vistieron de ropas de gala. Y el ángel de Adonai, Yeshua, estaba ahí. Qué hermoso. Es un acto de redención, es un acto de purificación, es un acto de cambiarnos, de transformarnos, de nacer de nuevo, de cambiar esos vestidos. Y fíjate que el acto de cambiar las ropas es de Adonai. No se trata de un esfuerzo de Josué, sino que Él manda a sus ángeles a que le pongan
prendas limpias. Y Él promete que eso hará con tu vida y con mi vida. Es una iniciativa de Él, todo para su gloria, y es por Él y para Él. Lo importante es reconocer todo esto, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestras obras que podemos recibir. Porque si mientras tanto vivimos esta experiencia, pero a la vez dejamos lugar a que el enemigo constantemente nos recuerde los pecados para acusarnos, va a robar nuestra paz y nuestra comunión. Necesitamos conocer y entender el estado de su gesed, de su gracia, de su bondad. ¿Para qué? Para desbaratar la acusación del enemigo. Recuerda que Josué estaba ahí, escuchando toda la conversación. Josué estaba allí con sus ropas sucias y oye la acusación de Satanás, diciendo, él está sucio. Pero gracias a Elohim, que Adonai abrió su boca y le dijo, este es un tizón arrebatado del fuego. Enmudece. Vemos que la justificación, el ser llamados justos, el estar limpios y tener paz con Dios es por medio de la fe en lo que hizo Yeshua. Una persona con una conciencia atribulada, que está bajo ese peso de acusación, no tiene paz. Las personas que están en paz con Elohim saben dónde están, saben que son redimidas, tienen una libertad que les permite vivir su vida de fe de tal manera que los convierte en personas de poder en el Espíritu. Pero una persona que no conoce esto se tambalea, se paraliza entre dos opiniones, está confusa en su mente, va de aquí para allá, cualquier viento de doctrina la lleva. Tenemos que creer que el Padre nos quita nuestra ropa sucia. Aleluya. Él nos quita ese sentimiento, ese sentir de culpa falsa. Es ese sentir culpable de que cuando nosotros ya confesamos nuestros pecados, ya empezamos en el proceso de Teshuvá, es ese sentir de seguir estando condenados. Es una culpa falsa que viene de una acusación, del engaño del enemigo. El enemigo nos acusa a través de nuestros sentimientos y nuestra memoria, al hacernos reflexionar sobre pecados pasados hasta que nos sentimos tan culpables e impuros que pensamos que no podemos orar. A veces esos sentimientos abrumadores de culpa nos hacen dudar hasta de nuestra salvación y nos tientan de alejarnos completamente de Adonai. Estos sentimientos de culpa por nuestro pasado vienen una y otra vez ataladrándonos aquí, condenándonos, ahogando la fe, el gozo, la seguridad, robándonos la paz interior, dejándonos confundidos y deprimidos. Es importante entender que la culpa es buena y hay una culpa falsa o mala. Cada vez que nosotros pecamos, nos convertimos en culpables, en transgresores de la ley. Ya sea que sientas o no sientas, porque hay personas que no tienen conciencia de pecado, sobre todo la gente psicópata, no siente, ya tiene una conciencia cauterizada o entenebrecida o bloqueada y no siente. Pero eso no quita de que sea pecador y que está culpado, está condenado. No se trata de un sentir,
sino que se trata de un estado. Ahora, muchas veces la culpa falsa es justamente que el enemigo utiliza esa acusación para sentirnos culpables, aun cuando ya nosotros arreglamos cuentas con Elohim. Y nos paraliza y nos enfoca en nosotros mismos, y Él quiere que nos quedemos dando vuelta y rumiando y dando vuelta en círculos y no avanzar y no ser fructíferos. Nosotros tenemos que tener conciencia que Elohim, nuestro Padre Celestial, está a nuestro favor. Que Él no está esperando a que nos equivoquemos para tener un sentimiento de culpa constante. Él no está bajando línea continuamente, esto estás haciendo mal, esto estás haciendo mal, esto estás haciendo mal. Él no es así. Él es un Padre amoroso. Él nos va a mostrar, sí, nos va a dar convicción de pecado por el Espíritu Santo que habita en nosotros, pero no para destrucción. Porque si nosotros nos enfocamos en la acusación, vamos a decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y nos vamos a quedar ahí y nos vamos a sentir lo peor. Pero Él avanza, Pablo nos enseña a avanzar y mirar a Yeshua. Dice, pero más gracias doy a Elohim por medio de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, que nos da la victoria. Entonces podemos ver que sí, como habíamos hablado hace un tiempo atrás, la ley del pecado y la muerte, morimos a esa ley del pecado y la muerte cuando somos bautizados y nacemos a una nueva vida donde la ley del Espíritu de vida en Yeshua nos libró de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces, sí, pecamos, sí, porque somos humanos. Pero como dice en 1 Juan 2, 1 y 2, que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mira lo que dice Hebreos 7, 23 al 28, nos habla de cómo Yeshua intercede por nosotros. En Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros pecamos, simplemente tenemos que acudir al Mesías. Allí podemos recibir su perdón y así la culpa no tiene por qué permanecer siempre. Amén. La obra del Espíritu, sí, es convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Pero esa tristeza, esa culpa buena, nos va a llevar a hacer teshuvá, a una transformación verdadera de nuestra actitud, de nuestra forma. Nos va a llevar a reconocer la obra tremenda de la cruz. Entonces podemos ver que frente a ese encuentro con Elohim, muchas veces cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros tenemos conciencia de lo que por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo, se nos despierta esa conciencia y realmente tenemos esa convicción que estamos en el estrado, ¿no? de los acusados, realmente de los condenados porque pecamos. Entonces empezamos a sentir una repugnancia por el pecado, una aprensión por el pecado. No queremos pecar porque ya la vida de Yeshua está en nuestra vida y el que nace de nuevo tiene Elohim y Elohim no peca. Y tenemos conciencia, somos conscientes
de cómo deshonramos a nuestro Dios con nuestro pecado. Y podemos ver el ejemplo de David, cuando fue convencido por el Espíritu de Santidad. Él clamó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David vio su pecado como una afrenta al Elohim, que es 3 veces santo. Entonces ahí somos convencidos de pecado y somos conscientes de la ira de Adonai sobre nuestras vidas. Así como el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan cuando él cayó a los pies de los apóstoles y le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba bajo una convicción de un estado de pecado. Él estaba seguro de que sin un Salvador moriría. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Ruach HaKodesh nos convence de nuestro estado de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a comenzar de regreso a casa, a hacer teshuvá. Nos ilumina el entendimiento y nos da conciencia de nuestra relación, cómo estamos frente a Elohim. Como le pasó a Isaías frente al trono, que cuando lo vio dice que se postró a sus pies y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre, de pueblo de labios inmundos! Y han visto al que es 3 veces santo, a Yud-Heh Vah-Hei, a nuestro Dios. Entonces podemos ver nuestra condición, podemos ver la santidad de Elohim, pero podemos ver también la gracia, ese favor inmerecido de Yeshua, porque Yeshua es la gracia de Elohim dado a los hombres en esa cruz. Y entonces eso nos lleva a derretirnos a sus pies en amor, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y decir: Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu gran salvación, te alabamos, te bendecimos, gracias por Yeshua, gracias por el efecto de la regeneración del Espíritu en nuestras vidas, gracias por traerme hacia ti, gracias por Yeshua. Gracias por esta convicción de pecado, porque no a todos se nos da ese despertar de la conciencia en hacer teshuvá. Eso es una misericordia del Padre también. Dice la palabra, ya vamos concluyendo, Isaías 30:18, así que Adonai esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Claramente aquí nos dice que Elohim está listo para perdonarnos tan pronto como nosotros estemos dispuestos a venir a Él. Dice Romanos 8, 1 y 2, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Yeshua el Mesías, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aleluya. Entonces, conociendo estos textos, muchas veces nos pasa que igual tú escuchas que Yeshua te perdona, que el Padre te restaura, pero la culpa sigue estando ahí. Ahora déjenme preguntarle esto y me gustaría que quiero ver sus comentarios, ¿sí? Déjenme preguntarle esto. ¿Qué hacen con su culpa? ¿Qué haces con la conciencia intranquila a la que llamamos culpa? A ver, quiero ver sus comentarios. ¿Qué haces con la culpa? De mientras voy a saludar allí a los hermanos que se están añadiendo. Shalom, shalom, bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias por compartir. Está con nosotros, hay varios hermanos, no quiero nombrarlos porque hay varios y se me van subiendo los mensajes. Gloria al Padre. Amén. Vamos a ver allí. Espero los comentarios, ¿sí? Espero los comentarios. ¿Qué haces tú con la culpa? ¿Qué haces con la culpa? Con esa conciencia intranquila.
¿Qué es lo que haces? A ver, vamos a esperar los comentarios porque me interesa que ustedes también participen, ¿sí? Shalom, shalom a los hermanos que se siguen añadiendo. Shalom. ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima a decirnos? Es interesante el hecho de la culpa falsa y de la acusación, porque cuando se habla en términos de salud, dice que los psiquiatras nos hablan que el problema número uno que se tiene que lidiar con su práctica médica es el problema de la culpa no resuelta. Y cuando se descubre el problema de la culpa no resuelta, entonces ahí se empieza a trabajar con respecto a esa persona. Aquí el hermano Ezequiel dice: acudir a orar inmediatamente, reconozco que no hay acción alguna que remedite mi mancha. Gracias, hermano. Glendy dice: si el Padre perdonó mi pecado, yo me perdoné a mí misma de mi pasado, que anduve sin Torá y sin conocimiento de lo que hice en mi vida. Amén. Gracias, hermana. Yo la pongo delante de nuestro Padre y le pido que me quite eso. Entrego todo a sus pies. Amén, Daniela. Amén. Dieter dice: arrepentirse y no volver a pecar. Amén. Ezequiel dice: pues si intentara con mis obras borrar mi mancha, estas por más buenas que sean, son como trapos de inmundicia. Amén, Ezequiel. Así es. Entonces podemos ver que siempre nosotros vamos a cargar con esa culpa de acusación, pero tenemos que no cargarlas sobre nuestras vidas, sino volcarlas hacia Yeshua, volcarlas a sus pies y reconocer si es una culpa verdadera, si realmente hemos pecado. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Yeshua nos limpia, amén, con su sangre. Pero si lo hemos hecho y la culpa sigue, entonces ya es una acusación. Si nos sentimos agobiados, cargados, entonces ya es una acusación del enemigo. Muchas veces el enemigo viene y, como le pasó a Josué, ¿era verdad que Josué tenía la ropa sucia? Sí, era verdad, no era una mentira. Entonces Satanás viene y dice: tiene la ropa sucia, pero en realidad el Padre luego le cambia la ropa y Él hace nuevas todas las cosas. Aleluya. Entonces, es muy importante el hecho de dejar que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos lleve a restituir, nos lleve a volver a comenzar, nos muestre nuestra condición, pero para ir a los pies de Yeshua y recibir esa limpieza de nuestros pecados. Ahora, cuando la acusación viene del enemigo, la diferencia está que no es para redimirnos, sino para destruirnos. Y esa es una gran diferencia. A veces vienen personas y te dicen: quiero decirte esto en amor, y luego, ¡pum!, te clavan el cuchillo, ¿no? Pero te lo digo en amor, y te quedás como: ¿qué viene? ¿De Elohim esto o de dónde viene? Y empieza la culpa, empieza la acusación, la condenación. Es importante discernir, es importante no andar en sentimientos, sino andar en la condición que nosotros tenemos. Cuando
muchas veces nos pasa lo que dice en Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es interesante porque Pablo habla de restaurar y nos habla con respecto a lo que veníamos diciendo de la iglesia de Corinto, de este hombre que había caído en pecado, y él le dice, restáurenlo, ya está. Ahora muéstrenle amor, muéstrenle perdón. ¿Para qué? Para que el diablo no gane ventaja sobre él. Perdónenle, consuélenle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Él le dice, confirmen el amor para con él, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y hermanos, sé que se fue un poquito el tiempo, pero esto es importante que escuchemos y que prestemos atención. La congregación tiene la responsabilidad de corregir y llamar la atención al que no está andando en orden o que está en pecado, sí. Pero después que esa persona se haya arrepentido, la congregación debe restaurar a esa persona, no dejando que el acusador de los hermanos le hunda. Es importante porque si no, le abriríamos puertas al enemigo. Cuando muchas veces vemos esto en las congregaciones, se los pone en disciplina, se los quita del lugar que estaban sirviendo y allí quedan por años y se terminan apagando. Son pábilos que humean y podemos ver la culpabilidad en acusación. Podemos ver cómo esa persona se sigue sintiendo indigna y nunca más nadie le extendió una mano y le dijo, ya está, ya está. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Yeshua dijo, al que me viene no le echo fuera. Quiero contarte un testimonio con respecto a dar lugar a esto dentro de las congregaciones y por qué es tan importante no incurrir ni darle lugar al enemigo. Hace un tiempo atrás ocurrió una tragedia que ha sacudido una comunidad de un condado de Estados Unidos. Un hombre que había sido misionero de Honduras con su mujer y 5 hijos fueron hacia un pueblo de las montañas de Honduras para establecer allí una finca y hacer un hogar para huérfanas. Este hombre trabajó durante años de una forma dura, esforzada. Él vendió todo y fue a trabajar allí, pero el enemigo le preparó una trampa. Cayó en un pecado sexual con una de las chicas mayores del centro de huérfanas. En el tiempo la obra se destruyó, la mujer se separó de él y la iglesia de donde él había sido enviado de Estados Unidos lo marginó. Su pecado era inexcusable y estaba pagando caro. El enemigo le había puesto esta trampa, ganó ventaja sobre él y él cayó en esa estrategia del enemigo y no solamente destruyó la obra de Adonai, su familia y su vida. El hombre estaba profundamente arrepentido y quería volver con su mujer y restaurar el daño que había hecho. A pesar de su arrepentimiento, fue a la iglesia y lo rechazó. Se sintió avergonzado y abandonado por su iglesia, su mujer y sus amigos.
Se trató de reconciliar el matrimonio, pero ella, sintiéndose traicionada y herida, ya no confiaba en su marido y no quiso hablar ni recibir consejo. Se oró por él y por ella, pero no se pudo realizar ninguna reconciliación. El hombre estaba arrepentido, pero sin la cobertura de estar en un grupo, en una kehilá, sin alguien intercediendo por su vida, estaba solo. En un intento, después de tiempo, de volver a restablecer su vida de alguna manera, buscó trabajo, empezó a asistir a otra congregación, y mientras iba en esas reuniones de sanidad emocional, en esta nueva iglesia, hizo amistad con una mujer y ellos empezaron a conocerse. Ella trabajaba de camarera. Otro hombre que frecuentaba ese restaurante se había obsesionado con ella. Este hombre tenía fama de ser un neurótico del pueblo, una persona rara, pero nadie le daba importancia. Cuando este hombre vio que ella le estaba haciendo caso al otro, su obsesión se volvió locura. Lleno de celos y furia, siguió una noche al misionero a casa, sacó una escopeta y le mató a sangre fría en el mismo porche de su casa, disparándole en la cabeza. Ha sido una muerte completamente horrible y absurda de un hombre que había sido un siervo de Elohim, que no tenía que haber ocurrido, que podría haber sido diferente. ¿Dónde estaban los que él necesitaba cuando se sentía marginado por la iglesia, cuando se sentía condenado? Ahora su esposa se está cuestionando sus decisiones. Al no ofrecerle el perdón, el diablo ganó ventaja. Sus 5 hijos de entre 18 y 21 años, 3 de ellos, ahora ya no tienen papá. La palabra nos habla, hermanos, que nosotros que somos espirituales restauremos al caído, considerándonos a nosotros mismos. La palabra nos dice: aquellos a quienes les perdonen los pecados, ellos les son perdonados; a quienes les retengáis los pecados, ellos les son retenidos. ¿Qué significa? Que la congregación, la iglesia, la kehilá, tiene ese derecho y obligación de consolar a los que están siendo atribulados por sentimientos de culpa y condenación falsa. Porque si hay un arrepentimiento, si hay un cambio de pensar, de actuar, tenemos que declarar que esa persona ya es justa por la fe, que ya tuvo conciencia y que ya se arrepintió, y que ya la obra de Yeshua en la cruz fue suficiente para que esa vida pueda volver a comenzar. Dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el cual intercede por nosotros. ¿Condenará a Adonai al que justificó? Claro que no. Y a veces desde las predicaciones, desde los mensajes, hay más ataque y hace más culpable al que se siente condenado, en vez de darles fuerza, en vez de hablar de la restauración. Porque sí, la paga del pecado es muerte, pero no nos olvidemos que la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua. Aleluya. Yeshua pagó por el pecado para darnos esa vida y vida en abundancia. Él dio y pagó ese rescate. Si nosotros, dice la palabra, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él pagó. Entonces, nosotros no somos quien para acusar a nuestros hermanos, porque si no nos volvemos aliados de Hasatán. Nosotros tenemos que entender y creer que somos hijos de Elohim.
y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que acusaremos y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Tenemos, hermanos, que resistir las mentiras del enemigo, del acusador. Tenemos que aceptar que Elohim no nos quiere destruidos. Tenemos que entender esta verdad aquí, que Elohim no está contra nosotros, sino en favor nuestro, para que esa acusación, esa trampa de Hasatán no invada nuestra vida, no le permitamos seguir bombardeando nuestra vida. El enemigo quiere que estés enfocado en tu enfermedad y que te olvides del poder del médico divino. Él quiere que te olvides que Elohim es tu libertador, que Yeshua es tu libertador, que Él está a tu lado para salvarte, para librarte, para restaurarte, no para destruirte. El acusador de los hermanos ha sido vencido y tenemos que ejercer en el nombre de Yeshua esa victoria de pisar serpientes y escorpiones que intentan mordernos con su veneno mortífero. La palabra nos dice en quien tenemos redención por su sangre, aún el perdón de pecados. Esa redención por su sangre es que Él nos compró de esa esclavitud de pecado y nos puso en libertad. Aleluya. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, somos redimidos, porque Yeshua es nuestro Salvador, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, que sí fuimos declarados justos y que Él nos ha quitado esa ropa sucia de pecado y nos ha vestido con su justicia, podemos ver que esa ropa de justicia lo hizo a través de esa obra preciosa de la cruz y nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer. Amén. Dice la palabra, la sangre de Yeshua su Hijo nos limpia de todo pecado. Que Él, en Miqueas 7:19, arroja nuestros pecados en lo profundo del mar. Él aleja de nosotros nuestro pecado, tal como está al oriente del occidente, dice el Salmo 103. Debemos, muchas veces, cuando el enemigo viene, responderle como Yeshua le dijo, escrito está, y citar las Escrituras. Escrito está, escrito está. Muchas veces el enemigo nos va a venir a acusar y atacar una y otra vez con cosas que hayan sido ya confesadas, perdonadas. Obviamente nadie puede cambiar el pasado, nadie puede. Pero no tienes que quedarte ahí reviviendo tus pecados una y otra vez. Porque eso es darle lugar al enemigo. No abras esa puerta. Cree lo que Elohim ha dicho. Cita la palabra. Recuerda las promesas. Porque el enemigo contra eso no tiene poder. Cuando nosotros conocemos quiénes somos en Yeshua y lo que Yeshua hizo en nosotros, el enemigo no tiene ninguna respuesta para dar y se tiene que ir. La palabra dice, humillaos delante de Elohim, resistid al diablo y el diablo huirá. Cuando muchas veces el enemigo te quiere empujar a sentirte miserable, a sentirte que para ti ya no hay esperanza, para ti que ya tu condición es inservible, muestra tu verdad. Enseña lo que Adonai hizo por ti y muestra en tu vida y cree principalmente en lo que Yeshua hizo por ti. Y como dice en 2 Corintios 10:5, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua. Y termino con este pensamiento. ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Nadie.
nadie puede acusar a aquellos a quien Elohim escogió. Tú eres un escogido. Yo soy una escogida de Elohim. Así que no creas, no des lugar a las acusaciones del enemigo jamás. El único que tiene poder de vida sobre tu vida es Adonai. Él es tu Señor, Él es tu dueño, Él es tu amo. Y Él te declaró justo delante de su trono. Así que tenemos esa redención tan grande y tan hermosa para disfrutarla. Que nadie, no permitas que nadie la opaque. Que el Eterno te bendiga. Que tengas un hermoso tiempo con Elohim, el Elohim de tu salvación, el Elohim de tu redención, el Elohim que perdona y que sana y restaura y limpia de toda iniquidad. Shalom. Bendiciones.